A lo largo de la historia, la ciencia ha servido para iluminar las sombras del desconocimiento, pero también ha sido utilizada con propósitos oscuros. Gobiernos, agencias secretas y laboratorios han llevado a cabo experimentos impensables utilizando a seres humanos como simples cobayas. Experimentos reales que por su naturaleza parecen más propios de una novela de ciencia ficción que de documentos desclasificados. En este programa nos adentraremos en un territorio inquietante: los experimentos secretos con humanos, casos documentados que plantean una pregunta aterradora: ¿hasta dónde han sido capaces de llegar? Piense por un momento en la posibilidad de que su mente no sea enteramente suya, que sus pensamientos, sus recuerdos, sus decisiones más íntimas hayan sido implantados sin que usted lo sepa. Esto suena a un delirio paranoico, a la trama de una novela de ciencia ficción, pero lo cierto es que no lo es. A mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, la CIA puso en marcha un programa ultrasecreto llamado MKUltra. Su objetivo oficial era investigar métodos de control mental en una búsqueda desesperada por obtener ventajas sobre la Unión Soviética. Pero en la práctica aquello se convirtió en un experimento aterrador que dejó cicatrices invisibles en los cuerpos y en las mentes de miles de víctimas. El proyecto MKUltra comenzó en el año 1953, bajo la dirección de Sidney Gotti, un hombre cuyo nombre queda ligado para siempre a los horrores que se cometieron en nombre de la seguridad nacional. El programa tenía como fin desarrollar técnicas que pudieran utilizarse para el lavado de cerebro, la manipulación de la mente y el control absoluto de las personas. La excusa que se empleó no fue otra que la necesidad de contrarrestar las amenazas soviéticas, principalmente en el campo de la guerra psicológica. Pero lo que comenzó como una investigación sobre la guerra mental se convirtió rápidamente en algo mucho más oscuro y siniestro. El LSD, una droga que en ese entonces apenas se conocía, fue uno de los principales instrumentos de este control. En un principio la idea era probar cómo una droga podía alterar las percepciones y la voluntad de las personas. La CIA no dudó en utilizar a ciudadanos estadounidenses como sujetos para sus experimentos, sin el consentimiento de absolutamente nadie. Se llevaron pruebas en hospitales, universidades, cárceles y en un sinfín de escenarios, algunos de ellos realmente oscuros. Hombres y mujeres fueron drogados con LSD, a veces incluso sin tener conocimiento de ello, y luego fueron sumidos a condiciones extremas de estrés físico y emocional. Pero por desgracia, el LSD no fue el único recurso. También se usaron otras sustancias alucinógenas, la hipnosis e incluso la privación sensorial. Se llegaron a hacer torturas psicológicas durante años. Cientos de personas se convirtieron en meros peones de un juego de poder en el que su salud mental y física no tenían ninguna importancia. En algunos casos, los efectos de estas sustancias eran tan graves que los sujetos quedaban atrapados en un estado de confusión y paranoia de una forma permanente. Uno de los casos más notorios dentro del programa MKUltra fue el de Frank Olson, un científico de la CIA que estaba involucrado en las pruebas del LSD. En 1953, Olson fue drogado sin su consentimiento en una reunión secreta, y días después murió al caer desde una ventana del 10º piso en circunstancias misteriosas. Su muerte fue clasificada como un suicidio, pero con el tiempo las investigaciones revelaron que podía haber sido asesinado para evitar que revelara lo que sabía sobre el programa MKUltra. Lo que comenzó como un proyecto financiado por el gobierno de los Estados Unidos para obtener superhumanos y agentes manipulables terminó en un sinfín de testimonios y tragedias personales que en muchos casos nunca fueron reconocidos públicamente. En los años 70, después de que los ciudadanos exigieran una mayor transparencia, fue cuando el Congreso de los Estados Unidos inició una serie de investigaciones sobre las actividades de la CIA.
En el año 1975, durante las investigaciones de la Comisión Cruz, se reveló que el proyecto MKUltra había existido, que era algo real. Pero gran parte de los documentos clave sobre el programa fueron destruidos en el año 1973, por orden del propio director de la CIA. Sin embargo, lo que se pudo recuperar fue suficiente para revelar la magnitud de la operación. Aunque la mayoría de los involucrados en los experimentos nunca enfrentaron consecuencias legales, MKUltra dejó una marca indeleble en la historia de la ciencia, de la ética y el abuso de poder. A día de hoy, cuando se habla de conspiraciones y de la manipulación de los gobiernos sobre la población, el nombre de MKUltra resuena como un inefable recordatorio de lo que un gobierno es capaz de hacer a sus ciudadanos bajo cualquier pretexto. Otro de estos casos no lo encontramos en el contexto de la Guerra Fría y la necesidad de demostrar poder y superioridad. Los Estados Unidos, en su carrera armamentística, no escatimaron en medios para probar las nuevas armas nucleares, en algunas ocasiones a costa de seres humanos inocentes. En el año 1946, en el Pacífico Sur, comenzó una serie de experimentos nucleares en las Islas Marshall, una zona en apariencia deshabitada, pero con una población que, aunque pequeña, sería víctima de pruebas que marcarían sus vidas para siempre. Nos referimos al Proyecto 4.1. Aunque hoy en día es poco conocido, se convirtió en uno de los episodios más sombríos de la historia de la Guerra Fría. En su afán por probar el poder devastador de sus armas, el gobierno estadounidense decidió realizar más de 60 pruebas nucleares entre los años 1946 y 1958. Pero lo que se ocultó a la opinión pública es que, en lugar de evacuar a los habitantes de las islas, los científicos y militares decidieron dejar que vivieran bajo la sombra de las explosiones con la justificación de estudiar los efectos de las radiaciones sobre el cuerpo humano. La población local, formada principalmente por pueblos de nativos, no fue advertida adecuadamente. Se les permitió permanecer en las islas y a muchos de ellos incluso los desplazaron a áreas cercanas a las explosiones. Fueron utilizados de forma involuntaria como sujetos de estudio para poder ver los efectos de la radiación en sus cuerpos sin que ellos tuvieran la menor idea de las consecuencias que les podía traer. Y aquellas consecuencias fueron realmente devastadoras. Los habitantes de las islas comenzaron a desarrollar cánceres, enfermedades pulmonares y mutaciones genéticas a una tasa alarmante. Los niños nacían con malformaciones y las personas sufrían de un rápido deterioro de su salud sin que nadie se hiciera responsable. Durante años, el gobierno de los Estados Unidos negó la relación entre las pruebas nucleares y las enfermedades que padecían los isleños. No fue hasta las décadas posteriores cuando se comenzó a reconocer los efectos nocivos de la radiación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La salud de miles de personas fue irremediablemente alterada por la codicia y el deseo de experimentar con nuevas armas y sus consecuencias. El Proyecto 4.1 fue mantenido en secreto durante más de 30 años. La información relevante fue clasificada y la historia de los habitantes de las Islas Marshall quedó oculta bajo un manto de silencio. Sin embargo, a finales de los años 80 y principios de los años 90, los sobrevivientes y activistas comenzaron a luchar por el reconocimiento de los daños sufridos. En el año 1991, el gobierno de los Estados Unidos finalmente admitió que los efectos de las pruebas nucleares en las Islas Marshall fueron devastadores. Pero a pesar de este reconocimiento, las indemnizaciones fueron mínimas y las comunidades afectadas nunca recibieron la ayuda adecuada para poder recuperarse de los atroces daños que habían sufrido. A día de hoy, las Islas Marshall siguen siendo un lugar marcado por la radiación, con muchas de sus zonas aún inhabitables. El Proyecto 4.1 no solo dejó huellas en la Tierra, sino en las vidas de aquellos que fueron utilizados como simples cobayas humanas. Pero no todo se centra al oeste del Atlántico.
Mientras los gobiernos occidentales perseguían el poder nuclear, la Unión Soviética, en su carrera por superar a Occidente, recurrió a métodos igualmente oscuros y no menos escalofriantes. En su deseo de crear una raza de humanos perfectos y bajo la excusa de avanzar en la ciencia y la medicina, se llevaron a cabo experimentos que desafiaron toda ética y rastros de humanidad. A menudo considerado como relatos de ciencia ficción o leyendas urbanas, los experimentos en la Unión Soviética son, sin embargo, una triste realidad que marcó a miles de personas. A principios de la década de los años 50, los científicos soviéticos comenzaron a experimentar con la manipulación genética y la ingeniería genética con el fin de crear y desarrollar características sobrehumanas. En un ambiente de paranoia y competencia científica, los soviéticos llevaron a cabo experimentos para modificar las capacidades físicas y mentales de los individuos. Para ello se utilizaron prisioneros y personas capturadas a quienes se les sometió a pruebas brutales para poder observar los efectos de diferentes sustancias y tratamientos. En algunos casos, los científicos incluso intentaron alterar las capacidades cognitivas de los sujetos mediante el uso de hormonas y drogas experimentales. La obsesión por crear el superhombre soviético llegó a extremos inhumanos. En los años 60 y 70 se sabe que algunos científicos soviéticos, en colaboración con el gobierno, sometieron a soldados y prisioneros de guerra a experimentos diseñados para aumentar la resistencia física, la rapidez y la fuerza. Los resultados fueron escalofriantes. Muchos sujetos murieron debido a los efectos adversos de los experimentos. Y los sobrevivientes sufrieron secuelas psicológicas y físicas irreversibles. Uno de los casos más perturbadores fue de los experimentos para crear humanos con resistencia sobrehumana al frío y al dolor. Sufrieron condiciones extremas de temperatura. Algunos sujetos fueron dejados durante horas en la nieve, otros fueron sometidos a torturas físicas para aumentar su umbral de dolor. Los resultados, aunque según algunos informes fueron exitosos, en algunos casos tuvieron un costo humano desproporcionado. Otro de los experimentos más escalofriantes de la Unión Soviética con el fin de crear al supersoldado fue el denominado experimento del sueño. En él, los científicos soviéticos intentaron crear a un ser humano capaz de mantenerse despierto indefinidamente, sin necesidad de dormir. Para ello privaron de sueño a los sujetos durante días y semanas con el fin de estudiar los efectos de esa privación del sueño. Lo que ocurrió fue aún más terrorífico. Los sujetos comenzaron a sufrir alucinaciones, pérdida de coordinación motora y una serie de trastornos psicológicos graves, aunque ello no supuso ningún impedimento a los científicos para seguir adelante con su propósito. Hoy muchos de los detalles de estos experimentos siguen siendo desconocidos, ya que gran parte de la información fue destruida o clasificada por el gobierno soviético. Sin embargo, en las últimas décadas algunos documentos han sido desclasificados y han arrojado luz sobre estos horrores ocultos y escalofriantes. A pesar de la caída del régimen soviético, los ecos de estos experimentos continúan resonando en la memoria histórica de aquellos que sobrevivieron a ellos. Los pocos que lograron escapar a las consecuencias de los horrores a los que fueron sometidos se convirtieron en víctimas invisibles de una ambición desmedida por controlar la mente y el cuerpo humano. Dejando a un lado estos experimentos, nos vamos a adentrar en un caso realmente espeluznante, por la frialdad y la crueldad de quienes lo cometieron, traicionando todos los principios del alma humana. Y es que las peores atrocidades no siempre ocurren en los campos de batalla ni en los laboratorios secretos de los gobiernos. A veces, las más oscuras manipulaciones de la ciencia se realizan en lugares donde se supone que la medicina debería de salvar vidas. El experimento de Tuskegee es uno de los episodios más sombríos de la historia médica que pone en evidencia la maldad oculta detrás de la aparente búsqueda del bienestar humano. En el año 1932, en el corazón de Alabama, un grupo de hombres afroamericanos, muchos de ellos pobres y sin educación,
se convirtieron en sujetos involuntarios de un estudio médico que, lejos de intentar salvarles la vida, les condenaba a una agonía lenta y dolorosa. Este estudio, que se mantuvo en secreto durante más de 40 años y dejó cicatrices físicas y emocionales en la comunidad afroamericana, reveló hasta qué punto pueden llegar la ambición científica sin ningún tipo de ética. El experimento comenzó bajo la falsa premisa de tratar la sífilis, una enfermedad venérea que afectaba a la población masculina de la región, particularmente entre los afroamericanos. Aquellos hombres fueron engañados con la promesa de recibir un tratamiento gratuito para la sífilis, pero lo que en realidad se les ofrecía era un placebo, mientras los médicos observaban la evolución de la enfermedad sin intervenir. De hecho, los hombres no sabían que estaban siendo utilizados como cobayas en un experimento que no tenía la intención de curarlos, sino de estudiar la progresión de la enfermedad de manera no tratada. Los médicos, sabiendo que sus pacientes estaban siendo condenados a una muerte segura o a una enfermedad incurable, nunca les informaron sobre el tratamiento disponible. Tampoco les dieron la posibilidad de recibir antibióticos, incluso después de que estos se convirtieran en la cura efectiva para la sífilis en el año 1943. Durante más de 40 años, el estudio de Tuskegee continuó sin interrupción. Los sujetos fueron monitoreados sin cesar, mientras la sífilis se apoderaba lentamente de sus cuerpos. No solo se les negó el tratamiento, sino que también fueron sometidos a análisis y pruebas invasivas, todo sin su conocimiento o consentimiento. Los hombres involucrados en el experimento nunca recibieron la posibilidad de un tratamiento adecuado. Los médicos, lejos de intentar salvar sus vidas, simplemente los dejaron morir lentamente y a menudo les mintieron sobre su diagnóstico. No fue hasta el año 1972 cuando un denunciante reveló el caso al público. En ese momento el experimento fue detenido y la verdad salió a la luz. El daño causado por el experimento de Tuskegee fue más allá de la salud física de los pacientes. La confianza de la comunidad afroamericana en la medicina y en las instituciones gubernamentales se desplomó. Muchos de los hombres que sobrevivieron a la experiencia padecieron una vida marcada por el sufrimiento físico y psicológico. Por otro lado, aquellos que ya habían fallecido cuando se detuvo el experimento murieron a causa de una enfermedad cuyo tratamiento y curación eran ampliamente conocidos. Este caso dejó una herida profunda en las relaciones raciales y en la ética médica. Este experimento es un recordatorio de lo que puede suceder cuando la ciencia y la medicina se deshumanizan. A lo largo de la historia, la ciencia ha sido una herramienta para el progreso, pero también ha sido utilizada para fines oscuros e inhumanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la Unidad 731 del Imperio japonés son la prueba más aterradora de hasta qué punto puede llegar la brutalidad y el deseo de poder cuando la ciencia y la ética se disuelven ante los intereses militares. La historia de esta unidad secreta es una de las más espantosas de la humanidad, y los que sobrevivieron a sus experimentos vivieron para contar una historia de un sufrimiento indescriptible. En el año 1935, el ejército imperial japonés fundó la Unidad 731 Serjar, situada en Manchuria, bajo el mando del general Chiroichi. Esta unidad comenzó a realizar investigaciones sobre la guerra bacteriológica que en un principio parecían justificadas, como parte de la lucha contra plagas y epidemias. Pero rápidamente se transformaron en un infierno para los seres humanos utilizados como sujetos de prueba.
La unidad 731 fue un laboratorio clandestino donde científicos, principalmente médicos militares japoneses, llevaron a cabo experimentos brutales y mortales con prisioneros de guerra, tanto chinos como rusos e incluso prisioneros de guerra japoneses y ciudadanos civiles. Los sujetos que eran tratados como auténticos conejillos de indias humanos fueron sometidos a todo tipo de torturas con el fin de desarrollar armas biológicas que pudieran ser utilizadas en la guerra. Los experimentos realizados por la unidad 731 fueron tan espantosos que los detalles exactos aún se encuentran en su mayoría clasificados y muchas de las víctimas nunca fueron identificadas. Los prisioneros, sin ningún tipo de amnesia ni consideración por su bienestar, eran sometidos a experimentos de todo tipo, desde infecciones bacterianas hasta exposiciones al frío extremo o la privación de alimentos. Uno de los experimentos más conocidos fue la infección deliberada con enfermedades como el anthrax, la peste bubónica y la viruela. Los prisioneros eran infectados con estas enfermedades para estudiar sus efectos sin que se les proporcionara tratamiento alguno. Muchos morían en la agonía, mientras los científicos lo observaban sin piedad. Otro de los experimentos más aterradores fue el llamado experimento de la vivisección, donde los prisioneros, aún con vida, eran sometidos a autopsias sin anestesia. Los órganos eran extraídos de los cuerpos mientras los sujetos seguían con vida, y sus gritos de dolor eran totalmente ignorados. La unidad 731 también fue responsable de desarrollar armas biológicas que podían ser utilizadas en combate. La peste bubónica, el anthrax y otras enfermedades mortales fueron cultivadas y luego dispersadas a través de aviones o proyectiles de artillería. Muchos de los sujetos infectados murieron a causa de estas bacterias, y otros fueron utilizados como portadores para esparcirlas por toda la región. A pesar de la magnitud de los horrores cometidos por la unidad 731, el mundo no supo la verdad hasta mucho después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando Japón fue derrotado, los responsables de los experimentos en la unidad no enfrentaron ninguna consecuencia. A pesar de los evidentes crímenes de guerra cometidos, muchos de los científicos y médicos de esta unidad fueron perdonados por las autoridades estadounidenses, a cambio de los resultados de sus investigaciones sobre armas biológicas que se consideraban útiles durante la Guerra Fría. De hecho, algunos de los miembros claves de la unidad 731, como Shiroichi, nunca fueron procesados por sus crímenes, y su participación en los experimentos fue ocultada para evitar la condena internacional. Durante muchos años, la verdad sobre la unidad 731 fue silenciada. El número exacto de las víctimas de esta unidad 731 nunca se sabrá, pero se estima que al menos 3.000 personas fueron directamente asesinadas en los experimentos, y las víctimas indirectas debido a las armas biológicas pueden ascender a decenas de miles. Las comunidades que fueron utilizadas como campos de pruebas quedaron marcadas por las secuelas físicas y psicológicas de estos eventos. A día de hoy, el legado de la unidad 731 sigue siendo un tema doloroso y de difícil discusión. Las víctimas y sus descendientes aún claman por justicia, mientras que la memoria de aquellos que perdieron la vida en los laboratorios de la muerte es un recordatorio sombrío de los horrores que la ciencia puede infligir cuando se desvía del camino de la ética. Lo que hemos explorado hoy son solo algunos de los episodios más escalofriantes y perturbadores de experimentos científicos realizados en seres humanos, algunos de los cuales, como hemos visto, han sido desclasificados tras décadas de ocultación. Sin embargo, este es solo el principio de un abismo mucho más profundo. Existen muchos otros experimentos, proyectos y pruebas que nunca han visto la luz y que podrían ser igual de horribles o incluso, si cabe, más de los que hemos visto. Nos hemos adentrado en el corazón mismo de lo que algunos llaman la banalidad del mal,
Ese espacio donde la humanidad es capaz de justificar el sufrimiento más allá de lo imaginable. Todo en nombre de la ciencia, la política o la guerra. ¿Se seguirán llevando a cabo ahora mismo? ¿Se estarán haciendo siendo nosotros ignorantes de ello? ¿Hasta qué punto los gobiernos que deberían de proteger y cuidar de las poblaciones que regentan cumplen con ese deber? Continuamos el debate en los comentarios. Gracias a los miembros del canal por su apoyo. Si el programa ha sido de su agrado, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.